¿Cansado de hacer solamente un CRUD cada vez que inicies con un nuevo lenguaje de programación o un framework? Quédate en este video, te voy a enseñar qué otras ideas puedes aplicar en tus próximas aplicaciones. Algunos me han preguntado si con saber solamente el CRUD, es decir, las operaciones básicas que puedes hacer para la manipulación de datos, como lo son crear datos, actualizarlos, consultarlos, eliminarlos, es suficiente, por ejemplo, para poder crear una aplicación web compleja, aplicación web móvil o de escritorio. La realidad es que hoy en día muchísimas aplicaciones, si no es que la mayoría, trata de implementar el uso de datos y con estos datos pues tratar de sacar alguna ventaja o alguna funcionalidad. Entonces, si estás buscando algunas otras ideas de qué hacer además de un CRUD con el nuevo lenguaje de programación que estás aprendiendo o el nuevo framework, aquí te comparto algunas ideas que te podrían interesar. El primero es el uso de las APIs. De hecho, prácticamente el CRUD viene a ser lo más básico que necesitas aprender cuando empieces a manejar datos en un lenguaje de programación. Y después vamos ya a empezar a ver el tema de las APIs. Aquí con las APIs puedes empezar a crear tus propias APIs para que más gente lo consuma, o puedes aprender a consumir APIs de terceros para poder integrar nuevos datos a los ya existentes y hacer más inteligente o más rica tu aplicación. Algo que pocos aprenden mucho cuando inician con un lenguaje de programación y el uso de datos o backend y frontend es el uso de las autenticaciones con redes sociales. Si bien es muy fácil poder crear tu propia autenticación con tu propia base de datos, pues también la verdad es que deberíamos tener la opción para poder facilitarle a los usuarios el poder iniciar sesión con alguna red social con la que ya cuenten, ya sea Facebook, Twitter o con su cuenta de Google. Son sistemas y son aplicaciones que deberías tener en cuenta para poder aprender también a manejar datos de forma que estés conviviendo constantemente con servicios de terceros y veas también el ciclo de vida, por ejemplo, del tema de los tokens. El uso de algoritmos siempre lo recomiendo para aquellos que están iniciando con el manejo de datos. Dos actividades básicas que tienen que ver con algoritmos es el tema de búsqueda y ordenamiento. Por ejemplo, ordenar una lista de artículos del precio menor al mayor o por las calificaciones, o de búsqueda para buscar los lugares más cercanos en donde te encuentras. Los propios lenguajes ya incluyen muchas veces las funcionalidades o los algoritmos implementados, entonces un buen reto para poder aprender a manipular datos de otra forma es poder integrarlos con algún otro sistema, por ejemplo los mapas. Piensa en, por ejemplo, un Airbnb, el cual te muestra de acuerdo a tu posición o tu geolocalización los lugares más cercanos que podrías estar rentando. Esa puede ser una muy buena idea de cómo manipular datos de otra forma diferente. O como lo hace Uber también con el tema de los mapas, en encontrar el coche o el vehículo que esté más cercano a tu ubicación y además trazar una trayectoria de cuál es el camino más cercano o el que te conviene más para llegar a tiempo. No muchos desarrolladores, por ejemplo, se enfocan en temas de audio y video, a pesar de que las aplicaciones más populares hoy actualmente tienen que ver con ver videos o ver historias o subir videos, editarlos, manipularlos, etc. Entonces también una muy buena idea si es que quieres salir fuera de ese tema del CRUD es ver la posibilidad de cómo se manejan los videos, cómo puedes editarlos, cómo puedes publicar audios, cómo puedes hacer aplicaciones en las cuales se tenga que interactuar con video y audio o contenido multimedia. Muchas aplicaciones o prácticamente todas las que tratan de vender o integrar sistemas de pago utilizan tanto APIs como el manejo de datos, de tokens y ciclos de vida con transacciones HTTP. Entonces, trata de aprender, por ejemplo, cómo hacer una transacción con PayPal o con Stripe, o incluso ir más allá, por ejemplo, crear una aplicación en la cual integre un sistema de pago completo con cualquier tipo de tarjeta conocida como Visa o Mastercard y ve cómo funcionan estos sistemas para poder integrarlos en tus aplicaciones. Un tema muy importante, por ejemplo, en aplicaciones web es que no solamente estamos centrados en el tema de la interfaz gráfica tradicional, sino que también muchos sitios web o aplicaciones web utilizan pequeños elementos de animación 2D y 3D. Entonces también es un muy buen tema para integrar el cómo jugar con los datos a nivel de, por ejemplo, gráficas en 2D o en 3D, o por ejemplo animaciones en las cuales presentes información, o cómo tratar los datos justamente para darle otro toque diferente y no solamente mostrar una tabla con los datos que estás recolectando o que estás usando,
en tus aplicaciones, sino darle un enfoque diferente. A lo mejor mostrar un mapa del mundo donde se iluminen las zonas en donde hay datos que tienes almacenados, gráficas que se van animando, recorridos o secciones de tu sitio web que van apareciendo y desapareciendo conforme el usuario va navegando. Ese tipo de interacciones en donde combinamos toda la parte de animación con datos es una muy buena herramienta, sobre todo si tu aplicación web necesita mostrar mucha información. Los WebSockets también es toda una tecnología que nos permite manipular datos en tiempo real. Entonces, si no has sabido, por ejemplo, cómo crear aplicaciones el cual se estén actualizando constantemente, en cuanto se agrega nueva información o se actualiza, se modifica o se elimina, también es un buen complemento al CRUD y, digamos, puede hacer que tus aplicaciones sean mucho más enriquecidas en interacción, porque estás viendo la información que cambia, porque a pesar de que puedas utilizar Ajax para ciertos movimientos, la idea de las aplicaciones en tiempo real con WebSockets pues consta de tener, por ejemplo, un chat o aplicaciones de mensajería más completas, de comunicación o incluso, por ejemplo, temas como redes sociales en las cuales en cuanto escribes tú puedes ver las actualizaciones en tiempo real de la demás gente. El tema de los datos también puede acercarse a, por ejemplo, modelos de Machine Learning. Aquí ya estamos entrando a temas de inteligencia artificial en las cuales pues hoy todas las aplicaciones que tratan de consumir datos del usuario sobre qué es lo que están haciendo, tratan de implementar esta opción de recomendaciones o contenido ya filtrado de acuerdo a tus preferencias o a lo que has visto recientemente. Aquí puedes jugar también con los datos y aprender cómo sirven estos sistemas de recomendaciones, cómo crean algoritmos de inteligencia o basado en los datos que recolectas de los usuarios de su actividad, cómo creas, por ejemplo, un molde o un modelo con todas las características para poder sugerirle ver más contenido parecido. Un poco también este tema es el tema de los gráficos como tal, pero aplicado ahora, por ejemplo, a filtros y a realidad aumentada. También hoy en día estamos muy acostumbrados a grabarnos, ponernos un sticker, grabar y poner imágenes, fondos o a ciertos efectos que nos siguen. Entonces, también todo este tema de procesamiento computacional a nivel de gráficos es un área muy interesante si lo que necesitas es integrar no solo datos, sino también gráficos computacionales en tiempo real. Y por último, un área que también siento que no está muy bien explotada, pero que puedes aprovechar con el tema de los datos en aplicaciones web o móviles o de escritorio, es todo el tema de los sensores. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las casas inteligentes, el cual puedes conectarte a dispositivos para prenderlos, apagarlos o modificarlos. Todo ese tipo de comportamientos al final se traduce en datos de todos los sensores que contienen estos elementos. Aquí da mucho el pie a temas de IoT, entonces es también una muy buena idea explorar esta área si es que lo que te interesa es crear aplicaciones que se pueden llegar a conectar a dispositivos inteligentes y que, digamos, no solamente es el hecho de registrar un dispositivo, eliminarlo, actualizarlo, sino estar constantemente midiendo y a partir de ahí combinar otros elementos como los que ya te mencioné en este video para hacer aplicaciones mucho más interactivas. Entonces, esos son algunos de los temas que pueden implementar más allá de solamente crear un CRUD o un ABC, o como le dicen muchos. El tema muchas veces de utilizar solamente el lenguaje de programación para siempre hacer CRUDs, pues sí llega a cansar y muchas veces nos estamos perdiendo de otras áreas de implementación o de desarrollo que pueden ser igual de interesantes y que seguramente ya hoy en día muchísimas otras aplicaciones las están usando. Entonces, ¿por qué quedarnos solamente con 4 operaciones con datos cuando podemos jugar con más escenarios? Me gustaría que me comentaran si ustedes ya han implementado alguno de los temas que les sugerí en este video, cómo ha sido su experiencia o si ustedes al contrario siguen pensando que el conocer un lenguaje de programación, conectar una base de datos y hacer CRUDs o hacer pequeñas llamadas para modificar información, digamos, es como lo tope al que esperan llegar en algún momento. Si les gustó este video también los invito a que me regalen su like, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.